Hola, sean bienvenidos a nivel 1. Advertencia, el contenido no es apto para gente tipo cristal. Aquí abordaremos distintos temas de interés social, así como experiencias personales y anécdotas variadas, siempre abordadas con un toque de humor. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Somos nivel 1. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast nivel 1. Antes de comenzar, les agradecemos que nos brinden un espacio para escucharnos. Nos regalen un like, compartan, comenten y si les gusta este tipo de contenido, agradecemos que se suscriban. Y gracias por ser parte de este proyecto. Antes de empezar el tema, quisiera dar un aviso muy importante. El tema que a continuación vamos a dar se tiene que tomar con cierto grado de libertad de expresión. No se pretende ofender a cualquier persona de índole religioso. En fin, no pretendemos hacer ofensa alguna a cualquier tipo de persona cuya religión se sienta ofendida por los temas tratados. Yo soy Malboro y como siempre con mi buen amigo Neox, el día de hoy, esta noche, este día, esta tarde, les traeremos lo que son un DLC de los evangelios apócrifos. Esperemos sea de sagrado. Estimadísimo Neox, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción y sobre todo, y como bien dice Malboro, es muy importante que esta información se toque con pinzas, ¿no? Ya hicimos unos podcasts anteriores donde no faltó el erudito, ¿no? Aquí haciendo énfasis precisamente en que creen tener la verdad absoluta. Y como ya bien decía Malboro, vamos a tocar aquí algunos textos apócrifos, los cuales nos relatan otra historia o posiblemente otra verdad. Y bueno, ya sin más, vamos a comenzar. Este es el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas ha sido muy polémico, tanto que mucha gente ha tratado de meditarlo, inclusive tacharlo de satánico por supuestamente algunas agendas, aunque la mayoría de la gente no sabe ni siquiera de qué va, pues lo tachan, ¿no? De que no, porque no está en el canon, no es verdad. Y pues hay que recordar que el canon fue un cúmulo de libros planeados al azar. Se dice que la Biblia, de hecho, se eligió pintándose un círculo en el suelo, aventando todos los libros y diciendo que los que cayeran adentro del círculo eran los que tenían que entrar en el canon. Eso habla la supuesta leyenda urbana, ¿no? De que así fue como se eligió la Biblia. Pero bueno, ya sin más, vamos a comenzar con... Sí, claro. ¿Qué pasa? No, nada, es que sí es curioso el dato, ¿no? Según. Bueno, pues, tampoco estuvimos ahí, ¿no? Para verlo. Sí. Pero tampoco, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. No, exacto. Exacto, no tenemos la prueba, como dice aquí el buen Malboro, pero pues también, ¿quién nos asegura que no fue así? De hecho, se dice que así fue como se eligió, y pues también, exceptuando algunos libros que eran bastante incómodos, empezando por el libro de Judas. Este texto se dice que data del 130 al 150. Este evangelio se creía desaparecido. Hasta en los años 70 fue cuando se descubrió este papiro, supuestamente con una traducción del griego. Mucha gente lo empieza a desmeritar porque hay una curiosa historia que nos cuenta este evangelio, el cual está reeditado en 66 páginas. La parte que se ha podido restaurar, digamos, en su totalidad de la historia, porque también recordemos que hay algunos fragmentos que están incompletos, nos cuenta que Jesús, 3 días antes de que pasara la fecha de Pascua, platica con Judas y de hecho se comenta que es el famoso apóstol querido por Jesús, ¿no? Aquí en este libro se hace mucho énfasis en que Jesús hizo a Judas Iscariote una conversación privada. En este escrito hay varios diálogos entre Jesús y sus discípulos, donde especialmente Judas aparece como el favorito. En este evangelio, Judas entregó a su maestro a los romanos por propias órdenes de Jesús. Y aquí cita: tú serás el 13º, serás maldito por las generaciones y vendrás a reinar sobre ellos.
página 47 del manuscrito. En este evangelio, tan solo el cuestionar que, así como conocemos en el canon, que él fue el traidor, se demeditaría mucho, ¿no? La versión oficial, empezando por Pedro, ¿no? Ya que se dice que, aunque Pedro no creó la religión católica, pues se dice, ¿no? Que, o se le considera el primer papa porque fue el que empezó a predicar la palabra. Pero, pues sí tiene un tinte bastante oscuro, teniendo en cuenta que él fue el traidor en el canon, y en este texto viene siendo como el apóstol favorito o el más querido, el cual el propio Jesús le pide que lo entregue, y él le explica días antes que va a ser odiado por todas las generaciones. Las cuestiones aquí religiosas y dogmáticas cabe destacarlas. Más allá de lo que podamos decir aquí Malboro o su servidor, es bien importante que piensen por qué no se querían dar a conocer este texto. ¿Por qué? Porque básicamente la religión católica se vendría abajo, ya que la historia oficial nos está contando que contraste bastante con este libro muy incómodo para la Iglesia Católica. De hecho, se dice que se trata de tachar de falso, y se trata de echarle la culpa a otras religiones para que precisamente pierda peso la Iglesia Católica. Aunque no sé qué llegas a pensar tú de este texto. Pues, bueno, sí, que también podría ser otra versión, ¿no? Claro está, como lo menciona. Pues tampoco no se nos asegura que fuese así. El hecho que pasó, pues tampoco estuvimos ahí, y el hecho de que esa situación haya quedado entre dos personas, pues nadie lo sabe. Tampoco tenemos registro de que si realmente el buen Judas sabía escribir o no. Unos dirán que sí, otros dirán que no, como para dejar un testamento a futuro, ¿no? Porque a fin de cuentas se podría decir que es un testamento, más no un evangelio, ¿no? Bueno, si es como se ve, lo puedo ver de esa manera, un pequeño testamento en el cual dice y asegura que, digamos, que fue elegido por Jesús para hacer pues sí, digamos que así como lo han dicho muchos, ¿no? El traidor, el mayor traidor del mundo, ¿no? Incluso hasta su nombre está prohibido en todas las religiones, me parece. Con que el hecho de que tú le pongas Judas a tu hijo, ya lo tachaste de toda su vida. No sé si sabías también ese pequeño dato, ¿no? Es uno de los tantos nombres que está prohibido por la iglesia, y es el primero, que está en primer lugar. Bueno, aquí sí cabe la mención, ¿no? Como tal dices, ¿no? Pero pues recordemos que cada 28, digamos, acá en México, se le hace mucha alabanza a un santo, ¿no? Del mismo nombre. ¿Cómo se le llama? El santo de las causas imposibles, que es cuando va puro, no sé cómo llamarlo aquí, una etnia urbana. No sé si sea el mismo personaje, pero tiene otro nombre. No. Pudo haber cambiado. No. De hecho, hay que diferenciar. Uno es Judas Tadeo y el otro es Judas Iscariote. Iscariote es el famoso traidor, ¿no? Lo que aquí nos cuenta el canon. Uh-huh. Fue el que vendió a Jesús por unas monedas. Pero digo, aquí no sé cómo citarlo o de qué manera hacer mención. Bueno, de hecho se hizo un estudio en la Universidad de Barcelona. De hecho hay un periodista muy, muy reconocido, chileno, el cual se conoce como Doc Files, que fue el que empezó a dar a conocer el texto de este lado del charco. Empezando, no sé si llegaste a escuchar a Salfate. De hecho, salían en el mismo programa. Y de hecho, mucha gente, a raíz de que Doc File empezó a presentar sus tesis acerca de ese manuscrito, despertó la ola de hate, ¿no? De la mayoría del dogma religioso católico. Porque ¿cómo es posible que digas eso? Pedro nos está diciendo otra cosa y tú nos comentas otro. Aparte también citan a Mateo o citan a Pablo y cosas así, ¿no? Que tratando de meditar precisamente el texto. Eso no puede ser posible. Pero bueno, de esto va este podcast, y haciendo otra vez la misma mención, este video no es apto para gente que tiene el dogma muy arraigado. Y amigos, no lo tomen a mal, no lo tomen como un ataque, simplemente es información, como puede ser que sea verdad o como puede ser que también sea una mentira. Entonces, manejémoslo como información, no estamos asentando que haya pasado así, como bien dijo Malboro, no nos consta que sí pasó, pero tampoco nos consta que no pasó.
Pero bueno, creo que tienes otro libro apócrifo, otro libro gnóstico. Sí, de hecho, bueno, este es el Evangelio de Pedro. Como saben algunos, bueno, no está incluido en la Biblia, y eso que fue uno de los 12 apóstoles originales. Haciendo un paréntesis, cabe mencionar que algunos apóstoles de los que vamos a hablar, o personajes que vamos a hablar más que nada, no fueron elegidos en su tiempo. Este personaje Jesús no los eligió, los eligieron los mismos apóstoles, unos a sucesión de una deserción, porque así lo manejaron. Bueno, eso lo hablaremos con otro personaje, y otros porque pues para rellenar ciertos espacios, porque ellos querían ser 12, siempre 12, pues según así su maestro dijo que así deben de ser, ¿no? Por ahí en alguna parte lo dice, pero pues así siempre iba a estar, ¿no? Cabe mencionar que estos evangelios fueron encontrados ahí por el siglo II al III, más o menos se colocan en ese tiempo, y fueron encontrados no tan recientemente, pero sí tienen ya su tiempo. En este caso voy a hablar del Evangelio de Pedro, en el cual solo se conservan algunos fragmentos. Este fue hallado en Egipto, ahí por 1886 y principios de 1887. Esto fue hallado en una tumba de un monje. ¿Por qué? No lo sabemos por qué la tiene un monje, ¿no? Cuando debe tener otro tipo de personas, pero bueno. Posteriormente se han encontrado breves fragmentos en otros lugares. O sea, cabe mencionar que aquí están diciendo que pues este evangelio, pues me imagino que se lo repartieron ahí los monjes, no sé por qué, sabrá Dios por qué. Quién sabe, ¿no? Cada quien. Incluso algunos historiadores datan que la escritura fue en el año 70, es decir, 70 años después de Cristo, pero la mayoría lo colocan en el siglo II, vuelvo a mencionar. Está escrito en primera persona por alguien que se identifica como Simón Pedro, así se llama, Simón Pedro, no San Pedro, Simón Pedro. El fragmento se conserva, es el de la pasión y la resurrección de Cristo. Aquí nos hace mención que el Evangelio habla durante este episodio, ¿no? De lo que pasó Cristo durante su episodio, ¿no? Desde que conocemos de su calvario hasta que, pues sí, le dieron muerte y la famosísima resurrección. Sin embargo, existen importantes diferencias entre los evangelios canónicos sobre este. Esto tiene un profundo antisemitismo, es decir, la culpa de la muerte de Jesús de Herodes. Bueno, aquí le echa la culpa a Herodes, porque los demás, aquí dice que los escribas y otros pronombres judíos explica que de entre los judíos nadie se lavó las manos, ni Herodes ni ninguno de sus jueces, como sí lo hizo Poncio Pilatos, que queda exonerado de toda responsabilidad, y la ejecución la ordena Herodes y no Pilatos. Esa es la diferencia. Se contempla la posibilidad de que tanto el sufrimiento como la muerte de Jesús fueran solo aparentes. Se mantuvo en silencio como si no sintiera el dolor. Por lo tanto, se niega la humanidad de Cristo, cosa que no hacen los otros evangelios. También hace mención que no dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más bien dice, fuerza mía, tú me has abandonado. En ningún momento se habla de que Jesucristo muriera, sino de que fue recibido arriba. También dice que los guardias romanos y muchas otras personas congregadas ante el sepulcro son testigos de la resurrección. En el texto se habla de que el cielo se abre y bajan dos hombres rodeados de un gran resplandor. Se retira la piedra y entran en el sepulcro. Del interior salen tres hombres altísimos, como gigantes, y detrás de ellos va la cruz. La cruz aparece hablando y flotando tras ellos. También es mencionada que existen otras diferencias básicas con los evangelios canónicos. Si se descartó en su momento fue principalmente porque nadie creía que hubiera sido escrito realmente por Pedro, y que por considerar que era un camino directo a la herejía. Y además se consideraba que en la pasión de Cristo no hubo un sufrimiento real por ser Dios. Pues sí lo toma, ¿no? Uh-huh. Pues sí, nada más pues eso se puede decir. ¿Cómo ves? De hecho es muy interesante. Bueno, la mayoría de la gente pues acude a esta congregación católica, le llaman Pedro, ¿no? Cuando en realidad se llama Simón.
Y de hecho Jesús dice ahí una cita cuando lo conoce, lo llama Pedro, pero como hace como una apología, y no tanto de su nombre, sino que Pedro significa roca o piedra, pero nunca le dijo, tú eres Pedro y tú eres la piedra sobre la cual se edificará mi iglesia. No hace ningún tipo de cita por el estilo, y lo cual ha aprovechado la Iglesia Católica precisamente para tener adeptos en cuanto al mismo relato, ¿no? Y es curioso, bien dices, siendo de los 12 elegidos, ¿cómo es posible que pues no esté su propio Apocalipsis, ¿no? Porque da una revelación de cómo va a terminar el fin de los días, o hay que mencionarlo, según la religión cristiana, ¿no? O católica. Es muy importante cómo se le saca del canon nada más porque sí, sin hacer una justificación previa. Digo, aquí hay que tomar en cuenta que el Concilio de Nicea se hizo de todo. Lo que se hace en el momento, que hasta que hoy en día ha tenido tanta repercusión por lo mismo, y se ha seguido a rajatabla. Pero bueno, pues sí es bastante interesante. Y aquí, digamos, si estos dos, de los cuales ya hicimos mención, eran un poco, ¿cómo se le podría decir? Extrovertido el asunto, ¿no? O algo escandaloso. Imagina, ¿qué pasaría si yo te dijera que hay un evangelio el cual tiene un peso más relevante todavía que el de Judas, al decirte que Jesús no es el elegido? ¿Qué pensarías? Pues yo nada. No, pues es que a fin de cuentas, pues como se ha dicho en otros podcasts, ¿no? Y aparte también uno que otro, he visto alguno que otro comentario y video en otros lados. Pues él nunca se dio como el bueno, que hubiera dicho soy el bueno, pues como la otra vez también lo mencioné, ¿no? Él aplicaba la de, pues yo no estoy diciendo que sea el bueno, ustedes están diciendo que yo soy el bueno, que es diferente. Es correcto. De tu propia boca salieron esas palabras, más no de la mía. Así es. Por ahí algo dicen, no sé dónde, pero sí, creo haber escuchado algo así de eso. Cítalo, porque si no va a venir el amigo que te va a poner aquí el versículo para que sepas, para que, como bien lo dijo, ¿no? Este católico que me papeé, y hasta dije, bueno, cree que sabe la verdad, ¿no? Pero digo, a ver, aquí volvemos a hacer énfasis en lo mismo. Aquí no estamos asegurando que realmente haya pasado así las cosas, pero se está pasando nada más la información. ¿Por qué se habrá sacado del canon? Nada más. Y como ya bien mencioné, el evangelio, este famoso, controversial evangelio de Bernabé, algunos ya lo habrán escuchado, algunos otros quizá no, ni siquiera tengan conocimiento de que este papiro existe. Primero voy a relatarles un poco de quién es Bernabé, porque muchos van a decir, bueno, no, es que en la Biblia, en el canon, no, pues no, en el canon probablemente no vaya a aparecer, o quizás sí. De hecho, creo que sí se hace una cita, pero muy mínima. Y si me estoy equivocado, pues discúlpenme, compañeros eruditos, pero bueno, comienzo. Bernabé fue uno de los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento, la cual lo presenta como un apóstol, aunque realmente no lo es. ¿En qué se hace énfasis o por qué se le da peso a este evangelio? Porque se dice que Bernabé, en teoría, fue como alguien que conoció al apóstol Pablo. No sé, a lo mejor quizá fueron amigos, fueron compañeros de fe, de dogma, véanlo como ustedes lo quieran ver. Ya nomás presento la información y les digo de qué habla este evangelio. El evangelio de Bernabé hace decir que Jesús no es el Mesías, pero que, digamos, curiosamente, lo que viene siendo el Corán, sí se le da el reconocimiento a Jesús como profeta. Cobra toda la naturaleza y significado divino, digamos, que puede tener un profeta, pero no siendo el elegido. Entonces, mucha gente está en contra de este evangelio, el cual se dice que fue una jugada o mala jugada precisamente del Corán en contra de la Iglesia Católica. Mucha gente lo considera así. Hay gente que realmente se ha ofendido con este evangelio, ya que en lo que viene siendo la descripción, Bernabé relata
que las cosas no pasaron como se nos ha contado en el canon. Se dice que cuando se va, ¿cómo se podría decir? Antes de que vaya a ser capturado, él cambia de lugar. ¿Te podrás imaginar con quién de sus apóstoles podrá cambiar de lugar? No. Curiosamente, ¿sabes con quién hace cambio? ¿Con quién? Con Judas Iscariote. O sea, se vuelve a hacer mención de Judas Iscariote. Y se dice que quien muere en la cruz es Judas Iscariote, no Jesús de Nazaret. O Yeshua Ben Yosef, como lo conozcan. ¿Podría ser? Aquí hay una comparación entre, digamos, estos antiguos textos que dice, a ver, el Evangelio o el Evangelio de Judas Iscariote me habla de que pues, realmente no fue un traidor, pero dentro del Evangelio él sí le pide que lo traicione. Y en este Evangelio de Bernabé, que va muy, como que avala el Corán, de hecho, está dando así como que un paso muy importante, más que nada para señalar como la religión correcta, entre comillas, porque pues también se tiene mucha duda de que el Corán sí le da el reconocimiento que realmente Jesús tiene, y como ya bien decías, ¿no? Él nunca dijo yo soy. Sí. Y aquí lo curioso es que Bernabé está haciendo el énfasis, o sea, sí pasaron las cosas como el canon te las dicta, los sucesos, más no las muertes. Entonces se dice que tenían un parecido muy similar Jesús y Judas Iscariote, entonces cambian lugares. De hecho, se dice que la propia madre de Jesús llora su muerte porque ella ve en la cruz a Jesús, puesto que ya era muy similar a Judas Iscariote. Igual Juan, el favorito entre comillas, también llora la muerte de Jesús, sin saber que no es Jesús, sino Judas. Y él reaparece 3 días después, pero y también lo que no te cuentan realmente en el Evangelio no es que fueran los romanos, sino que se dice que fue una turba de gente enardecida de los propios judíos, ni siquiera fueron los romanos como se cuenta. Entonces por eso se tuvo que ocultar del ojo público precisamente para que no fuera justiciado, ¿no? Según la ley judía. Él reaparece, habla con, si no mal recuerdo, creo que no sé si es Juan o es Pedro, aquí sí estaré mintiendo si hago una afirmación, pero les cuenta cómo pasaron los sucesos. Entonces les dice que pues sí, esto tenía que pasar para que él pudiera seguir extendiendo la palabra hacia la India. Bueno, todo lo que viene siendo la filosofía oriental. Entonces le dice que él parte precisamente para aquellos lados a seguir extendiendo el Evangelio. Pero él, según este texto, y vuelvo a hacer aquí esa mención, gnóstico de Bernabé, no es el elegido, pero sí le da el reconocimiento como profeta. Él no es el Mesías, pero sí es el profeta. Bueno, así que me parece muy interesante este texto. Yo ya tenía conocimiento de este papiro, obviamente de la idea central, no me lo sé de pies a cabeza. El mensaje es claro: Jesús es amor, Dios es amor. Tenía que pasar así para que la gente siguiera creyendo precisamente en el amor, la fe, la esperanza, para que el día que llegue el elegido, precisamente con las enseñanzas de este profeta, haya una sinergia. Esa es la idea central. Jesús viene siendo como que una pequeña luz antes de que llegue, una pequeña o muy grande luz antes de que llegue el supuesto Mesías, ¿no? Según este evangelio. Aunque también tengo mis dudas. Tengo mis dudas puesto que fue muy, ¿cómo se podría decir? Este evangelio, más allá de lo que podamos ya comentar aquí, se dice que fue encontrado en propiedad de unos contrabandistas, precisamente de un cierto grupo terrorista, y entonces se lleva a un museo. Pero curiosamente el papiro pues no está tan deteriorado, no está tan, no sé cómo llamarlo. Sí, no está en mal estado. No está tan en mal estado precisamente. Entonces sí tengo mis dudas, aunque la historia es muy interesante, tengo mis dudas. Digo, nadie está exento o nadie puede afirmar que realmente sea así o no sea así. Pero ¿qué te parece la idea central? ¿Realmente tienes alguna idea similar, ya sea con este papiro o con alguno de los que hemos comentado? Pues bueno, en ese caso sí estaría
Sí, tendría lógica con algunos otros eventos, ¿no? Del cómo se presentó y todo. Aunque, bueno, yo sé que van a decir, no, pues es que sí, ponle que sí, pero ¿cómo te explicas que tenía sus hoyitos, no? Porque según dicen que se presentó para que lo tocaran, ¿no? Que vieran sus hoyos. Y me refiero de las manos, ¿no? Ajá. Oye, de los pies, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que, pues, si lo dejamos de lado, serían contraproducentes con este evangelio que acabas de mencionar, ¿no? Y así se van a ir contraproduciendo cada cual. La cosa es que no vas a encontrar como que una coherencia en ambos. Y siempre va a llegar la persona, no, es que estás mal, es que te equivocaste, es que así no dices, que recuerda que... Y te van a citar así como un cuartillo de Biblia, ¿no? Ahí. Pero bueno, en la parte que mencionas de que si pudiera ser otra persona, no él, bueno, para mí sí tiene otra lógica diferente, ¿no? Podría ser cierto. ¿Quién dice o quién nos desmiente que Judas y este Jesús fueran gemelos o mellizos? Ya sabes, como hoy en día, ¿no? Que tienes un gemelo similar a ti en otra parte del mundo y no lo sabes, Es posible. no lo sabemos. Sí, de hecho, dentro de lo que cabe es muy posible, ¿no? Y mucha gente no, más allá de su dogma, no le deja pensar, no le deja avanzar al cuestionarse, ¿no? Hay veces que mucha gente no se cuestiona nada. Te dicen, es de tal color. Ya, ok. Y sí, y así lo sigue toda su vida, pero nunca se pone a pensar realmente si es posible, si realmente el canon es verdad y se quedan con esa idea toda su vida, ¿no? No se ponen a pensar más allá de lo que puede venir de trasfondo, ¿no? Tras bambalinas, cuál era la idea central, ¿no? ¿Realmente dejarnos un mensaje de amor, perdón y esperanza? ¿O realmente dejarnos el mensaje de arrepiéntanse o si no, van a ir al infierno? Pues bueno, quién sabe, la única forma de saberlo es creando paradojas temporales, ¿sí? Haciendo una máquina del tiempo, viajando a esos momentos y ver con nuestros propios ojos qué es lo que pasó, ¿no? Y eso esperando a no ser nosotros los culpables de hacer el detonante de ciertos eventos, ¿no? Es como mencionar una teoría de cuerdas, ¿no? Pero pues realmente, o sea, yo considero, o sea, no le doy total peso a este último evangelio, aunque sí es muy controversial. Mucha gente puede decir, pues es que esto lo inventó el Islam. ¿Para qué? Para que precisamente perdiera adeptos. ¿Y qué te dice que la Iglesia Católica no hizo lo mismo con los textos apócrifos? ¿Por qué los sacaron del canon? ¿Qué no les convenía? Y mucha gente no se pone a pensar eso. Entonces, si hay un conflicto ahí como de intereses, ya sea socioculturales, económicos, y ¿por qué no? Hasta va a sonar mal, pero hasta raciales, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora sí que como dices tú, hay que darle next. ¿Qué otro tienes? Otro que se llama Evangelio de María Magdalena. Bueno, muchos la conocen hoy en día, ¿no? En el Calvario y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y más las representaciones que se le da, ¿no? Bueno, este es un poquito extenso, pero no lo voy a poner todo y como siempre, pues ponemos el link, ¿no? Para que le den un ojito. Y eso, bueno, esperemos que también le den un ojo. También no se queden con lo que uno dice. Según la tradición cristiana, luego de ser condenado a muerte y crucificado en el monte Calvario, cuando María Magdalena, María y Salomé acudieron al sepulcro, el cuerpo de Jesús ya no estaba. Aquí hace mención de tres personajes, tres mujeres, tres féminas. Una María Magdalena y otra María y Salomé, tres personajes diferentes. Se dice que María Magdalena fue una figura clave en este evento. Después de la resurrección, son los 12 apóstoles los encargados de llevar la palabra que Jesús dejó a todo el mundo, ¿no? Según los relatos bíblicos y sobre ellos recae la expansión de la Iglesia Católica. Aquí hace mucho énfasis en los 12 apóstoles masculinos, más no en los féminos. ¿Por qué? Si nos vamos al punto de antes, bueno, en los años anteriores, de acuerdo a sus creencias, pues se suponía o se entendía que la mujer no tenía un peso mayor, mucho menos en la política, claro está, ¿no? Ahora mucho menos en la religión, vaya también, imagínense. Por eso están haciendo mucho hincapié en la parte de que los 12 apóstoles eran los únicos que podían llevar la palabra y transmitirla hacia todo el mundo, más no las mujeres. ¿Dónde salió este documento, este evangelio? Pues bueno, también es un texto apócrifo y que según los especialistas fue igual escrito ahí por el siglo II y fue encontrado por los años
1896 en el Cairo, Egipto, por un alemán. Bueno, eso no tienen nada que hacer, ya sabes que luego los que tienen dinero pues compran cosas o dedican su dinero para buscar tesoros, ¿no? Pero ¿qué dice este texto? Habla de la legitimidad del liderazgo de las mujeres, es decir, que la mujer tenía mucho hincapié o mucho valor para difundir la palabra. Según King, esta es una breve narración que presenta una interpretación radical de las enseñanzas de Jesús como un camino hacia el conocimiento espiritual interior, y también el argumento más directo y convincente en cualquier escrito cristiano primitivo. Y como vuelvo a recalcar, fue de la parte de las mujeres, o sea, el liderazgo que ellas deberían de tener en aquellos años. Esta historia dice que contiene y comienza algún tiempo después de la resurrección de Jesús. Aquí nos hablan de que los apóstoles tuvieron una visión de su maestro y que tuvieron una reunión y tenían miedo de enseñar lo que les enseñó, valga la redundancia, su maestro hacia el mundo, ¿no? Pero tenían miedo de que les pasara lo que a él le pasó, lo que le hicieron, ¿no? Que los crucificaron. Entonces, pues en esas reuniones estaba María, fue ella quien puso un pie adelante. Y bueno, aquí hace una breve mención de lo que diré entre comillas, la conversación que tuvieron. Y digo entre comillas porque pues quién sabe si sea cierto o no, ¿verdad? Dice: no se preocupen, él prometió que estaría con nosotros para protegernos. Dice que ella dirigiría sus corazones hacia el bien y comenzarían a discutir las palabras del Salvador. En textos como el Evangelio de Felipe u otro apócrifo, María se presenta como un símbolo de sabiduría. Sin embargo, en el Evangelio de María, ella es quien les cuenta a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. En un momento del texto por ahí, Pedro le pide a María que le cuente las palabras del Salvador, que ella había escuchado y ellos no. Lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré, responde María Magdalena. Entonces les habla de una visión que tuvo de Jesús y de una conversación con él, de la que da algunos detalles. Tiene más texto, pero eso ya se los dejo ahí en la descripción para que lo sigan leyendo. Aquí trata de que hubo un debate entre Pedro y María Magdalena, en el que Pedro decía por qué la escogió a ella en vez de ellos, ¿no? Si había un preferitismo, un favoritismo, o como se puede decir, una preferencia, vaya, sobre una mujer hacia un hombre, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué una mujer tiene más preferencia sobre la palabra de Jesús que ellos que estuvieron más pegados al 24/7, se puede decir de esa manera, con él? ¿Por qué no se les presentó a ellos, no? Es el cuestionamiento que tiene Pedro. Y pues prácticamente tiene una pequeña charla en la cual otro de sus apóstoles dice: no, pues no seas, bueno, palabras más, palabras menos, no seas güey. Pues como, bueno, tú eres el que anda diciendo cosas que no son, pero mira, si el maestro escogió a María fue por algo. ¿Por qué dudas de su palabra, no? O también dudabas de la palabra del maestro. Y ahí como que se calman las aguas, ¿no? Pues sí, de eso trata prácticamente el Evangelio, ¿no? Que ella tenía que tener más liderazgo en el grupo. Hubo una rivalidad, pues como que también los discípulos no la querían ver como un líder, cosas así, ¿no? La querían hacer menos o la quieren hacer menos, prácticamente. ¿Cómo ves eso? Considero que la mayoría de la gente en esos entonces tenía un pensamiento bastante misógino. Más allá de lo que puede decir este texto, se dice que la figura de María Magdalena fue manchada precisamente por la Iglesia Católica, diciendo que María Magdalena era una mujer que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo, ¿no? Asimismo, dándole ese papel de impura, de alguien que no es digno de seguir, ¿no? Precisamente, ¿no? Ese es el peso que le da la Iglesia Católica, ¿no? Tratando de meditar las acciones o ya sea algún mensaje de esta persona, precisamente porque era mujer, ¿no? Hay que recordar que hace más de 2100 años la figura de la mujer era nada, relativamente nada. Entonces, ¿qué pasaría si en este texto realmente hubiera pasado lo que se menciona, ¿no?
realmente yo hubiera sido como el apóstol favorito, ¿no? Son como que visiones o, ¿cómo se podría decir? Probabilidades, ¿no? Más que nada, de que más allá de lo que nos pueda decir el canon, como pudo haber sido el favorito, no sé, Judas, como pudo haber sido el favorito María Magdalena, como pudo haber sido el favorito Pablo, porque también hay un copto de Pablo, precisamente, ¿no? Haciendo esa mención. En este tipo de textos, la mayoría de la gente no se pone a pensar, piensan con ¿cómo se podría llamar? Con el contexto contemporáneo, ¿no? Pero no se ponen a pensar qué era lo que realmente pasaba en esas épocas y demeritando precisamente la figura de la mujer. ¿Cómo es posible que la mujer sea el líder del equipo? Ese es el pensamiento, ¿no? Precisamente como tú ya bien mencionabas, que pudo haber tenido Pedro, porque se dice dentro de otros evangelios que Pedro siempre buscó ese protagonismo ante todos a los apóstoles. Él quiso siempre ser el favorito. Se le hace a un lado a Pedro, de hecho, dentro del canon, y se le da el protagonismo a Juan, el discípulo amado dentro del canon, obviamente. Digo, cabe la posibilidad y es posible, ¿no? Que también haya sido así. De hecho, hay otro libro, ya no pienso mencionarlo porque pues ya sería mucha promoción, en el cual se dice que había un grupo de discípulos y de discípulos mujeres también, precisamente. ¿Por qué? Porque Jesús no hacía esa división de, es que tú eres mujer, pues no, tú no puedes estar aquí. Él decía que todos eran recibidos en el reino de su Padre, no hacía diferencias, ya sea de género o inclusive hasta de razas, ¿no? Digo, suena feo, pero pues así, ¿no? Así lo maneja la propia ciencia. Y digo, es muy importante el mensaje que puede dar aquí María Magdalena, precisamente, ¿no? Así como que yo sé lo que él me dijo y a su tiempo lo van a saber, ¿no? Entonces es posible que Pedro dijo, ¿sabes qué? Vamos a opacar en cuanto a los evangelios. Recordemos que Simón Pedro tenía un hermano dentro de que eran los 12 apóstoles y pues también pudo haber ahí metido un poco de saña, ¿no? Se podría llamar. Para no hacer este podcast tan largo, digo, sí va a ser un poquito largo, pero es muy interesante, bastante interesante a mi parecer. Y de hecho fue precisamente a petición de ustedes que nos están escuchando, que por eso se le dio seguimiento a esta tercera parte del iceberg de la Biblia. Aquí tenemos el Evangelio del pseudo Mateo, también llamado el nacimiento de la bienaventurada infancia del Salvador. Ya como ya bien mencionamos, sigue en el carácter de apócrifo o gnóstico, ¿no? La cual hace un énfasis luego del nacimiento de Jesús y la huida hacia Egipto. Estamos hablando del periodo donde reinaba Herodes. La idea principal de este libro es que realmente Jesucristo vino a establecer aquí su reino en numerosas ocasiones, ¿no? Ya sea en algunos pasajes. Recordemos que el canon está cortado por de cierta edad a cierta edad y regresa ya casi a años previos a su sacrificio, ¿no? Entonces se trata de hacer énfasis en este evangelio donde se relata un poco más de su infancia, incluso de su adolescencia. Hay relatos donde se dice que el evangelio fue ¿cómo se le podría llamar? Modificado, o sea, siendo el apócrifo, se modificó precisamente para meter cierta propaganda de algún imperio, precisamente para que se le diera el peso, ¿no? Contrastar con el canon. Aunque, como ya bien dijimos, más que nada se trataba de ideología demográfica judía. Entonces, aquí hay dos constantes y dos vertientes en este relato. Una, que se dice que Jesús venía a cumplir con las reglas del Antiguo Testamento, o sea, a rajatabla, que se tienen que hacer tal cual. Hay otro dentro del mismo evangelio que era importante que se considerase o se le diera más peso al judaísmo. O sea, volviendo al origen de Jesús, hay que recordar que Jesús era de origen judío, reformar o retomar precisamente esa firmeza que se había perdido en esos años, que ya no se le daba tanto peso a
a ciertas creencias religiosas. Hay que recordar que el Sanedrín no todos tenían acceso. De hecho, había gente que se le trataba como apestada o como tú no eres apto de entrar ni siquiera aquí. Entonces, eso es lo que se trata de dar a entender en este evangelio, precisamente que venía a retomar las enseñanzas del Antiguo Testamento, ya que se cumplieran las reglas tal y como se dice en el Antiguo Testamento. Entonces, es un contraste más allá de lo que podamos aquí sacar como conclusión. Contrastaría bastante con la figura de Jesús como el que nos han hecho que nos imaginemos, ¿no? Según el canon. Aquel Mesías que perdona a todos nos da oportunidades. Como él bien decía, ¿no? Dentro del canon, yo no vengo por los justos, yo vengo por los pecadores, precisamente. ¿Para qué? Para que el mensaje entonces contrastaría mucho con este libro apócrifo. O sea, tú te imaginas a un Jesús siendo más severo y nada armonioso, ¿no? O más paciente, sino todo lo contrario, más enérgico y a cumplir las leyes, ¿no? Como se dictaron hace años, y a eso vengo. ¿Qué consideras de eso? ¿Jugada política o dogmática? Pues yo creo que de ambas, ¿no? Pues es que si lo ves de la política también perjudicas, quieras o no. Pues de ahí de la religiosa, pues con mayor razón. Porque ya ves que, pues sí, lo podrían tachar de blasfemo, hereje, otras palabrillas ahí cuestionables, ¿no? Así es. Pues sí, no sé de qué otra forma poder eso. Ese evangelio, o sea, como que contrastaría, ¿no? Con lo que viene siendo precisamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se supone que es la llegada de Jesús, ¿no? Como Mesías, como nos dice el canon. Entonces contrastaría mucho, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la figura de compasión, amor, paciencia, perdón sobre todo, ¿no? O sea, sería como que un Jesús más rígido, más ¿cómo se le llamaría? Enérgico. Pues sí, se puede decir de esa manera. Porque si lo quieres ver de otra forma, bueno, dicen, ¿no? Que viene por los pecadores. Y pues si bien lo cita, ¿no? Como dice en la misma Biblia, y eso pues uno se pone, bueno, yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, pues, si dice así, imagínate, se me ocurre esta idea. Si dice Dios que te va a castigar enviándote al, ¿cómo dicen? Lago de fuego, te das cuenta que no te va a desterrar, te das cuenta de que no te va a mandar con el famosísimo Lucifer. Al contrario, lo que te hace pensar, bueno, lo que me hace pensar a mí es que en el mismo paraíso, cielo, existe un lugar donde se castiga a los pecadores. No es como que en el infierno, como así no lo mencionan, se castiga a los pecadores, sino es en el reino donde él está. Porque ahora, si nos vamos en el reino donde está, digamos, los desterrados o el famosísimo Lucifer, ¿por qué Lucifer te castigaría? ¿Por qué castigaría a una persona que está haciendo lo que él quiere que hagas, no? Es decir, la maldad. ¿Por qué castigaría a personas que él quiere que haga maldad? Al contrario, a las personas que él castigaría serían las personas justas. Y ahí viene otra pequeña frase, ¿no? Se dice que el diablo, bueno, porque así lo cataloga, cabe mencionar, se dice que el diablo está más tiempo en las iglesias que en la calle. ¿Por qué? Porque en la calle ya los tiene ganados y en la iglesia los quiere ganar. No sé, eso es lo que se me ocurre con este tipo de cosas. Es posible, y qué bueno que recalcas el punto, porque ahorita mientras nos decías qué era lo que te parecía, me vino algo, ahora sí que una idea, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo, bueno, hay gente, ¿no? Que te lo dice tal cual, ¿no? Dios es el bueno y Satanás es el malo, ¿no? Pero dentro del judaísmo hay alguien que, bueno, se considera que es el que castiga a los malos precisamente por no seguir las órdenes de Dios. Samael, de hecho, la doctrina, no recuerdo, ahí sí mentiría, no sé qué doctrina, quién es que considera a Samael como el opositor a Dios, pero dentro del judaísmo es un ángel, no viene siendo la figura demoníaca. Entonces, ahí cabe el contraste, y es como ya mencionamos en otro, creo que fue en el segundo podcast de precisamente del iceberg de la Biblia, donde hicimos ese énfasis, ¿no? En que la figura de Lucifer es buena y es mala a la vez.
No sé si me explique. Trabaja para el bueno haciéndola del malo. Y recordemos que en el judío no existe el anticristo. ¿Por qué? Porque ni siquiera creen en Cristo. ¿Sí me explico? Aunque en el Corán sí hay una figura antagónica como tal. En lo que viene siendo el judaísmo, no, nada más espera un Mesías y ya. Eso es lo que realmente es el mensaje del judaísmo. Pero ya tenemos al catolicismo, cristianismo, inclusive dentro de la doctrina del Corán, si hay esa figura antagónica, un malvado, un esto. Y en el judaísmo, el mismo malvado sigue las órdenes del bueno. O sea, es un poco complejo, ¿no? Poderlo explicar. Ese pensamiento lo que tengo es porque a la raíz de lo que había comentado la otra vez, ¿no? De que cuando Jesús bajó a los infiernos a rescatar a ciertos personajes, entre ellos el primer hombre creado por Dios, Adán, te quedas pensando, a chingar, ¿por qué Adán está en el infierno? Si se supone que el único pecado, por así decirlo, fue comer una manzana, bueno, lo que se dice, ¿no? Una manzana o desobedecer, ¿no? El no comer cierto fruto. Te quedas, pues no manches, apenas por comer esa te va a hacer el infierno. Imagínate, te pones a pensar todas las cosas que puedes pasar. Y si desobedeces a tus papás, has matado, has robado, por cualquier cosilla tan pequeña, ya va a ser el infierno. Bueno, es como si lo cita, ¿no? Pero está. Imagínate, el buen, digamos, Adán, se fue por eso. Entonces lo que yo estoy pensando tiene un cierto de lógica y razón, ¿no? No diré cuánto ni mucho, pero pues imagínate, ese es mi punto, ¿no? Si esta persona no tenía un pecado tan grande, por así decirlo, está pagando algo digamos que con Lucifer, ¿no? Por así decirlo, lo rescataron de allá porque era una persona justa, ¿no? Imagínate. Exacto. Bueno, lo que yo pensando. Ahora imagínate con el buen Dios, por así decirlo. Él está castigando a los pecadores, a los malos, por así decirlo, ¿no? No estoy diciendo, no estoy incitando, ni insinuando, ni ¿cómo se llama? Ni mal informando de que quiero que hagan maldades, ¿no? O quiero que fomenten la maldad o que vean la parte negativa, ¿no? No, simplemente es una idea. Eso sí, ya cada quien, ¿no? Pues como siempre y como se les ha recalcado en este podcast, es libre albedrío, libre interpretación. Es mi idea, no quiere decir que sea verdad. Sí, digo, ya lo podemos abordar desde un punto de vista personal, ¿no? Decir, no, pues desde mi perspectiva no cuadra, yo creo que cuadraría más esta, ¿no? Pero como te iba a decir hace un momento en el comentario, hay una posibilidad la cual mucha gente no se ha puesto a pensar. Y digo, si creemos en el mensaje de Jesús, Yeshua, como sea que lo conozcas, él dice, yo vengo por los pecadores, ¿para qué? Para rectificar, para que cambien, para que esto. Entonces, ¿qué sentido tendría que alguien te esté esperando que la riegues para castigarte? Si finalmente dentro del canon está mandando a esa persona a que te rescate de él mismo, hay veces que no se cuestiona ese punto. Coincido mucho con el mensaje que nos pudo haber dejado Jesús, el por qué, porque es perdón, es amor, es misericordia, paciencia, fe. Es un mensaje muy padre, ¿no? Pero también a la vez muy antagónico a lo que se dice que es la figura de su padre, lo que te dice el canon, ¿no? Porque también hay que cuestionarnos, ¿realmente el Dios que te habla el Antiguo Testamento es realmente el Padre de Jesús o es otra figura? Mucha gente no se lo ha cuestionado al 100 y dicen, no, sí, porque dice, pero yo hasta donde recuerdo, no hay una mención dentro de la Biblia donde Jesús diga Jehová o Yahvé es mi Padre. Él siempre hizo referencia a mi Padre, nunca puso nombres. Y hay gente que sí se va, como bien dicen, ¿no? Lo que me dice el cura no lo pienso, no lo reflexiono, yo nada más digo que sí. Entonces, cabe a libre interpretación, como ya dijo Malboro, y pues los dejamos con eso, ¿no? Tengo uno que se llama Evangelio de Matías. Si bien este personaje no es oficialmente un apóstol, aquí nos habla que fue
llamado para reemplazar a Judas. Esto, como al principio de este podcast mencioné, ¿no? Algunos son, por así decirlo, la segunda generación, ¿no? De sustitutos de apóstoles. En este caso, este personaje fue llamado para reemplazar a Judas Iscariote inmediatamente después de la ascensión, por lo que Matías participó con los otros apóstoles y María Santísima en lo extraordinario acontecimiento de Pentecostés. La iniciativa fue tomada por Pedro, que comenzó así a ejercer el sumo misterio al que Jesús lo había llamado. En cierta forma, pues prácticamente él fue un reemplazo, ¿no? Un reemplazo a Judas, pues simplemente porque querían que fueran dos. Aquí, bueno, hay una pequeña parte que dice que esto está narrado en los Hechos de los Apóstoles. Nos dan unos versículos, Hechos 1 al 15 y al 26, donde se dice que Pedro tomó la palabra de una asamblea de unos 120 hermanos y les mostró los pasajes de los Salmos, el 68, 26, 108 y 8. Preanunciaban los efectos de la traición de Judas, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Es el famoso campo de sangre, comprado por los sumos sacerdotes con los 30 denarios devueltos por Judas, y que también se menciona en los evangelios de Mateo, que su cargo lo ocupe otro. Bueno, esas son unas pequeñas citas de donde pueden ver más, pero en cierta forma es lo que nos dice, ¿no? Fue un reemplazo de Judas, nada más con la intención de que tomara, bueno, no se perdieran los dos apóstoles, vaya, que siguieran continuos. Y así sucesivamente cada uno de ellos iba a escoger de forma necesaria a otro apóstol. En este caso lo hicieron porque él fue desertor. En este caso por eso hicieron todo como que una reunión para ver quién iba a ser el siguiente, ¿no? Prácticamente fue un voto, como si fuera un presidente, ¿no? No, pues votamos por fulanito y él que sea el bueno. Pues ya, y ya, simplemente eso. A comparación de que ellos mismos, los mismos apóstoles, tenían que tener un discípulo en el cual pues se les daba toda la responsabilidad, ¿no? Así es. Pero bueno. Sí, es interesante el cómo se menciona, ¿no? O sea, pudo haber sido un dedazo, pudo haber sido una decisión. O sea, se supone que los apóstoles eran elegidos por Jesús precisamente. Ahí entraría una gran confusión, porque dices, a ver, se supone que son seguidores de Jesús, pero no fue elegido por Jesús. O sea, yo creo que hay un trasfondo como Pedro influye mucho en los textos antiguos de lo que viene siendo el libro apócrifo, ya sea de, no sé, María Magdalena, inclusive en el del propio Mateo, hasta en el de San Pablo, en el que es uno de los que posteriormente ahorita hablaré. Y digo, aparece esa intermitencia de Pedro, ¿no? O sea, siempre causando o queriendo esa relevancia, ¿no? De ser yo soy el que sigue, yo soy el que, aunque en el canon ni siquiera se le da el protagonismo, a excepción del famoso dogma católico, ¿no? Pero bueno, aquí hay un evangelio que me parece muy interesante, más allá de lo que pueda o no ser canónico, es el evangelio de Tomás. Aquí me hace cuestionarme el por qué, si son 12 apóstoles, solo se maneja la Biblia como la conocemos, como con 4 evangelios, ¿no? De 12. Y obviamente se meten otro tipo de libros y para formar esta compilación llamada Biblia. Y mucha gente no se pone a pensar, dices, a ver, ¿por qué si son 12? Nada más tomo en cuenta estos. Entonces ahí nos damos cuenta que quien metió la mano fue precisamente la famosa Iglesia Católica, ¿no? Para todo queriendo tomar protagonismo, igual que Pedro, ¿no? Queriendo ser el que impulsa, el que impone, el que dice, el que decide. Entonces, este libro apócrifo se me hace muy interesante porque te ayuda a reforzar si es que eres creyente precisamente en Jesús, ese mensaje. Es una profundidad de enseñanzas. Son conocidos como 114 logiones o dichos de Jesús, o sea, como conversaciones o menciones de Jesús.
los cuales tienen una gran coincidencia de contenido con los evangelios canónicos. Aquí la peculiaridad cabe en que el conjunto está dirigido a la realización de la interioridad del ser humano. Hace mucho tiempo, aquí voy a hacer un paréntesis, llegué a ver la película de Stigma. ¿Tú la llegaste a ver? Stigma, me suena. No creo. No, a lo mejor la vi por partes, pero no le puse tanta atención. Bueno, el mensaje de esa película es muy parecida al mensaje de Tomás, precisamente, el cual te dice que no busques a Dios en las iglesias. Y de hecho, dentro de la misma iglesia te dice, levanta una piedra y allí estaré. Adentro de un trozo de madera, allí estaré. Y te habla precisamente de no buscar a Dios afuera, porque la mayoría de la gente, y yo creo que también en su momento lo hice, buscas la ayuda afuera, tratas de empatizar con algún otro pensamiento similar al tuyo y decir, no, pues a lo mejor sí. Y eso es lo que pasa mucho en la iglesia católica, ¿no? Solo tienes a Dios presente cuando vayas a un templo o ves bueno, según los católicos, ¿no? Porque ya ves que pasas enfrente, creo que hasta de un espejo y se persignan, güey. Entonces, cada creencia, ¿no? Ven cualquier santo y se persignan. Y ahí es donde como que viene el detonante o el flash y ahí está Dios, ¿no? El mensaje de Tomás va más allá de eso. Busca en ti, Dios está en ti. Y como bien decía Jesús en uno de sus evangelios, y no tengo la cita para que no empiecen ahí a rayar, decía, construyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y no entendieron el mensaje. Los fariseos creían que podían destruir el templo o al Sanedrín y él lo iba a reconstruir en 3 días. De hecho, hasta se burlaron de él, ¿no? Pero no se refería al templo algo físico, sino, digamos, el cuerpo humano dentro del mensaje canónico, ¿no? Y eso es lo interesante de este evangelio. No buscar a Dios afuera, sino adentro. Y hay otro pasaje donde también dice, ustedes son como dioses. Precisamente, no es de que tú te sientas un Dios, sino que Dios está contigo. Aquí estoy sonando como fanático religioso, pero no es así. O sea, es el mensaje del evangelio, pues, según Tomás, ¿no? Y eso es lo padre dentro de este evangelio, que te dice que no busques a Dios o a tu creador en una estatua, en algo banal, en algo que es inerte, mas sin embargo búscalo en algo que tiene vida. ¿Y qué es algo que tiene vida? Tú, tu misma materia, tu misma esencia, tu misma divinidad como tal. Hablar contigo mismo, ¿no? Es el mensaje de decir, ¿sabes qué? Dios está conmigo. No estoy esperando ir a la iglesia a que un sacerdote me diga, dame tu diezmo y ya. Persínate, ten tu oblea, ya vete a tu casa, ya viniste a ver a Dios. No, eso no. Se trata de tener a Dios en todo momento, porque precisamente tú eres parte de eso, según este mensaje. Eso es lo padre de este evangelio. Hace muchas referencias a lo canónico. De hecho, dentro de estos son 114 logiones o dichos. Hay frases muy profundas, o sea, a mí me gustaría poderles compartir todos, pero son bastantes, ¿no? Digo, les voy a mencionar una nada más para que vean como de qué va. Este es el dicho 24 o logión 24. Dice, hay luz en el interior de un hombre e ilumina el mundo entero. Si él no ilumina, son las tinieblas. Usted está diciendo que la misma luz puede ser luz o puede ser obscuridad, pero ya depende de ti. Precisamente ese es como que el mensaje, o sea, voltear a ver a lo interno, no buscar hacia afuera, sino buscar hacia adentro. Pero bueno, tú retomas la palabra. Bueno, el Evangelio de Sofía también considerada como sabiduría de Cristo, ¿no? Aquí nos habla después de que resucitó entre los muertos Jesús. Después de que resucitó entre los muertos, sus 12 discípulos y 7 mujeres caminaron siendo sus seguidores. Ellos continuaron siendo sus seguidores y fueron a Galilea, a la montaña llamada Adivinación y Alegría. Cuando se juntaron y quedaron perplejos sobre la realidad subcayente del universo y el plan
y la santa providencia y el poder de las autoridades, y sobre todo lo que el Salvador está haciendo con ellos en el secreto del plan sagrado. El Salvador apareció no en su forma anterior, sino como espíritu invisible, y su forma recordaba a un gran ángel de luz, pero a qué se asemejaba, imposible resultaba describirlo. Ninguna carne mortal parecía sostenerla, sino solo una carne perfecta y pura para nosotros había conservado en Galilea y sobre el monte llamado de los Olivos. Aquí hace una cita, bueno, voy a leer parte tantito de ella, de lo que posiblemente platicaron, ¿no? Salvador apareció no en su forma anterior, sino como espíritu invisible. Y él dijo: la paz sea con vosotros, mi paz os doy. Y todos se maravillaron y tuvieron miedo. El Salvador se rió y les dijo: ¿en qué estáis pensando? ¿Estáis perplejos? ¿Qué estáis buscando? Felipe dijo: la realidad subcayente del universo y su plan. A lo que el Salvador contestó: tenedlo presente, todos los hombres nacidos sobre la tierra, desde la creación del mundo hasta ahora, son polvo. Buscan a Dios, que es, a qué se parece, y no lo han encontrado. Ahora bien, los más sabios entre ellos han especulado por el orden del mundo y su movimiento, pero su especulación no ha alcanzado la verdad, ya que se dice que el ordenamiento está dirigido de tres maneras por todos los filósofos, y por lo tanto no están de acuerdo. Para algunos de ellos el mundo está dirigido por sí mismo, otros es el de la providencia quien lo dirige, otros que es el destino, pero ninguno de estos. Reitero, las tres hipótesis que acabo de mencionar, ninguna está cerca de la verdad, pues son juicios humanos. Pero yo, que vine de la luz infinita, estoy aquí porque conozco su luz para poder hablarles acerca de la naturaleza precisa de la verdad, porque todo lo que de sí mismo procede es vida corrompida, hecha de sí mismo. La providencia no contiene en sí misma la sabiduría, y lo inevitable no puede discernirse. Eso es parte del Evangelio, de lo que habla. En cierta forma, pues bueno, hace mención de todo lo que pasó, ¿no? Del plan que tiene, pues, el Creador hacia la vida como se conoce. ¿Cómo ves eso? Pues es que, bueno, como ya hemos estado mencionando a lo largo de este podcast, van a contrastar, ¿no?, algunas versiones del canon con lo apócrifo. Digo, aunque quisiéramos dar una correlación, el canon te va a decir: no, es que esto no es viable. ¿Por qué? Porque según lo que yo considero, y como bien dices, es juicio humano. O sea, dentro de lo que nos comentaste es el juicio humano. Se podría decir que el juicio divino está fuera del límite humano, ¿no? Sí, de la comprensión. Exactamente, el estatuto es otro, la comprensión es otra. Entonces, aquí la mayoría de dogmas se rige precisamente, como bien decías, por la comprensión o la ley humana, no por la ley divina. Sí, sí, así es. Sí, eso es lo que habla ese evangelio prácticamente, del juicio hacia la vida. Y de hecho, bueno, ahora sí que ahí va a caber un poco la comparación. Digamos, el famoso Apocalipsis de Pablo, ¿no? Es de clasificación gnóstica, que dataría probablemente del siglo II. Entonces, el contexto de este libro o esta escritura nos habla de que hay 10 esferas celestiales, como tipo reinos, y cada uno tiene su chiste. Entonces, en esta visión narra cómo Pablo va a camino a Jerusalén y se encuentra con esta figura que siempre aparece en los textos bíblicos, el Espíritu Santo, el cual se le representa como un niño y es quien le va dando instrucciones, así como va viendo cualidades en cada uno de esos círculos. También dice que le viene una premonición, o no sé cómo llamarlo aquí, más allá de esa visión, de que precisamente Pablo va subiendo por ciertos niveles, porque recordemos que dentro de este texto dice que son 10 y se va encontrando a varios apóstoles.
Entonces el Espíritu Santo le va describiendo varios escenarios y por qué tales o cuales personajes están ahí. De hecho, hace una mención muy importante de que, mira, ahí están tus colegas en tal círculo o en tal como mundo, le podríamos llamar, o lugar. Habla como tanto de presente como de pasado y asimismo como de futuro. O sea, son como que circunstancias atemporales. No hay un seguimiento estricto en cuanto a las visiones que tiene Pablo. Pero en cuanto a lo que viene siendo los lugares, que son 10, sí, de hecho hay una mención de ahí, dice, en el quinto, es como lo menciona como quinto cielo, está el ángel que castiga. Entonces, como hace rato comentaste, se me hace curioso, digo, porque creo que tú no conocías este texto y decías, pues se dice, ¿no? Que también cuando llega a pasar todo esto, pues en el cielo también te van a castigar. Entonces yo no conocía de esto hasta que hiciste mención. Y digo, se me hizo muy curioso, ¿no? Así como va caminando o va ascendiendo a las famosas esferas celestiales, le va dando información el Espíritu Santo a Pablo, según este texto, para así hacer como que una cosmovisión de un posible final o fin de los días. ¿Cómo ves? Suena como una inspiración de un libro, ¿no? Que sacaron. ¿Dante Alighieri? Ándale. Sí, del infierno de Dante, ¿no? Algo así, ajá. A lo mejor se inspiró de ahí, a lo mejor, digamos. O a lo mejor no. Es similar, es un poco similar. A diferencia del de Dante, pues eran como lugares en el infierno, ¿no? Pero aquí era como niveles en el cielo, pues. Lo contrario, digamos. Así es, Lo contrario a la novela. así es. Y ya, bueno, para cerrar este podcast, creo que te queda uno o dos. 2. El evangelio griego de los egipcios. Este evangelio es un evangelio apócrifo, perdido, cuya existencia está en, según algunos, cita de autores como Clemente de Alejandría, Hipólito y Epifanio, cuyo contenido se desconoce, a excepción de unos pocos fragmentos recogidos por Clemente de Alejandría. Esto es a la primera mitad del siglo II. Se puede afirmar que pertenece al Evangelio de Jesús con un Salomé que transmite Clemente de Alejandría en sus Estromata. De acuerdo a la traducción, bueno, voy a dejar una pequeña parte. A Salomé se le pregunta, ¿durante cuánto tiempo estaría en vigor la muerte? Le dijo el Señor, mientras vosotras, las mujeres, sigáis engendrando. Y afirman que dijo el Salvador en persona, he venido a destruir las obras de la mujer, pues habiendo dicho ella, bien hice al no engendrar, tomando la generación como cosa no conveniente. Replicó el Señor diciendo, pues comer cualquier hierba, pero aquella que es amarga no la comas. Esa es una parte de lo que se ha recuperado del Evangelio. Hay un poco más, pero pues vuelvo a hacer énfasis, ¿no? Se les deja el link de donde se recupera la información para que puedan seguir leyendo lo que viene ahí incluido y pues tengan más un poquito de interés, ¿no? Igual y para que no se les haga tan aburrido y pesado este podcast, ¿no? Y por último, el Evangelio de Valentín. Este Evangelio también es conocido como Evangelio de la Verdad. Es uno de los tratos afines del cristianismo primitivo y hallados en la biblioteca de Copta en Nag Hammadi. Se encuentran 2 de 13 códices descubiertos ahí por diciembre de 1945 a los pies del macizo de Jabal y Tirif en las cercanías de la localidad de Nag Hammadi, esto por ahí por Egipto, ¿no? El contenido dice que el Evangelio de la Verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia del contenido por medio del poder de la palabra, es decir, el verbo de Cristo. En cierta forma habla de la verdad, que si recibiste en su verdadera palabra, bueno, lo que es en sí las palabras puras de lo que él dijo sin que el hombre te contara, es decir, si yo le estoy contando esto, no vale. Tuvo que ser la fuente original, de la voz original, de quien tú hayas recibido
su gracia, ¿no? Su verbo, su palabra, y que de ahí hayas tú entendido lo que él quiere decir. En sí es lo que ese evangelio trata, en cierta forma. Es decir, que no se maneje como un teléfono descompuesto. En sí es lo que trata ese evangelio. Sí, bueno, y es como ya comentamos, yo creo que durante todo este podcast, de eso se trata, ¿no? O sea, no es que sea a lo mejor un teléfono descompuesto. Precisamente no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Yo creo que de nada, ni siquiera aquellos que se dicen eruditos en lo que viene siendo la teología, ¿no? De índole católico o quizá cristiano, ¿no? Consideraría, digo, y esto va como que más apegado al último texto, digo, el cual voy a tomar así ya de una manera más, más ligera. Nadie tiene la verdad absoluta, pero todos tenemos algo de verdad. Bueno, dentro de lo que viene siendo, obviamente, los libros apócrifos. Inclusive el canon, ¿no? También tiene algo de verdad. Pero aquí lo que no cuadraría o no embonaría, ¿no? Como tal. En el mismo canon hay cosas que se contradicen. Entonces, véanlo como otra posible visión alternativa, considérenlo, cuestionense todo, no asuman nada. Yo creo que de ahí y partiendo de ese punto podríamos adquirir un poco más de sabiduría, ¿no? No es que hagas, porque hay gente que he llegado a escuchar que dice, no, es que debes de entender algo. La fe o todo esto no es un licuado donde pones esto y pones el otro. No se basen en eso. Porque si nos basamos en eso, entonces todo el libro canónico viene siendo una mezcla de todo. Entonces cabría la misma contradicción ahí mismo, ¿no? Y como bien dice el último libro, el Evangelio Apócrifo de Juan. El libro secreto de Juan, o mejor conocido como el Apócrifo de Juan, famoso entre los libros gnósticos, el cual se le ha dado un contexto cristiano. Describe una aparición de Jesús de Nazaret, la cual le da información al apóstol Juan después de que Cristo ascendiera al cielo. Según esta visión, el principal fragmento se trata de un diálogo entre Jesús y sus discípulos, los cuales se cuestionaban qué camino debían evitar para acceder al reino de los cielos. Ellos le preguntaron, ¿a dónde iremos? Pues contigo están las palabras de vida eterna. Él contestó de una manera, de cierta manera, literal y a la vez de una manera a parábola. Háganse de acuerdo a vuestra fe. Y se centró entre ellos y decía, honra a tu Padre Celestial, o sea, a tu Creador, y honra a tu Madre Terrenal. Entonces, estamos ahí teniendo dos contextos, tanto literal como a forma de parábola. También hace hincapié en algunos mandamientos. Decía, pero él te explicaba el por qué no tenías que matar. En este caso decía, no matarás. Dice, no matarás porque la vida es dada a todos, porque Dios ha dado la vida. No dejen que el hombre la arrebate, pues en verdad os digo que de una madre procede todo lo que vive sobre la tierra. Por tanto, quien mata a su hermano, se mata y se alejará de su madre terrenal y le retirará a los vivificadores y los reunirán con Satanás y tendrá morada en su cuerpo. Ahora, aquí hace algo, se puede decir, destaca un punto muy importante y te pones a cuestionar el por qué y ahí mismo te da la misma respuesta. Dice, la carne de los animales muertos en su cuerpo se convertirá en su propia tumba. En verdad os digo que quien mata se mata a sí mismo. Quien come carne de animales muertos come del cuerpo de la muerte. Pues cada gota de su sangre se mezcla con la suya y se envenena. Su respiración es hedor a carne y se llena de muerte. Entonces aquí hay, ¿cómo se podría decir? Unas contradicciones en cuanto a lo que viene siendo el Antiguo Testamento, ¿no? Que decía, sacrifícame tantos ganados. ¿Por qué? Porque pues me gusta el olor a seres quemados, ¿no? Entonces ¿cómo se podría decir? Esta visión alternativa de Jesús contrastaría bastante con el Antiguo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento el famoso Dios de la Biblia, ya sea Yahvé o Jehová, él prefería que sacrificaran los animales y los quemaran.
para él era muy agradable ese aroma, ¿no? Entonces contrastaría bastante, ¿no? Al decirte no mates, no sacrifiques animales, porque te estarías contaminando con la muerte. O sea, si matas, o sea, si estás dando muerte, te estás matando, y si comes de un cuerpo muerto, te estás dando muerte a ti mismo. Entonces es muy interesante este punto de vista, ¿no? Alejándonos precisamente del canon, donde nos dice, no comas de tales animales, pero mata o sacrifica tales o cuales. Entonces es muy interesante, ¿no? Entonces, aquí en la mayoría del texto se dice o se está basando en que no hagas sacrificios, no mates hombres, no mates bestias, y que con lo que te estás alimentando. Entonces, consideraría que pues habría un contraste, ¿no? Con lo que viene siendo el Antiguo Testamento, inclusive con esa visión del sacrificio que le hacía a Abel, ¿no? Y recuerda que pues también Caín hacía sacrificios, pero o una ofrenda como de la tierra, frutos, plantas, todo eso. O sea, contrastaría lo que viene siendo la figura de Abel y Caín, ¿no? Porque ahí Abel estaría haciendo todo lo opuesto según este texto. Pero bueno, yo creo que antes de que nos vayamos, sí quisiéramos decirles que si no están suscritos, se suscriban, nos regalen un like, comenten, y nos ayuda bastante, nos ayuda a seguir llegando a más personas y a que siga creciendo este proyecto. Y bueno, ya para cerrar, ¿cuál es tu conclusión, Malboro, antes de irnos? Bueno, si son muy devotos a cualquier religión, pues igual sabemos y entendemos que pues esto tendrá sus motivos, el por qué la sacaron, ¿no? Yo no me cuestionaré por qué, pero pues tengo una idea, ¿no? En cuanto si no eres tan devoto o simplemente uno se considera creyente, porque al fin de cuentas, como siempre se ha mencionado, ¿no? Necesitamos creer en algo, ¿no? La humanidad necesita creer en algo, aunque sea en una piedra. Y si no crees en nada, pues tienes un vacío. Uh-huh. Entonces, pues, aunque sea, debes de creer en ti mismo, ¿no? A fin de cuentas, creer en algo, en lo que sea. Y pues, si este podcast, no sé, llega a sensibilizar a alguien de algún dogma religioso, pues no lo tomen tan en serio ni tan a pecho. Pues solamente son cosas que también son encontradas por no solo por religiones, también de hecho en la descripción se les va a dejar ahí algunos links de ciertas revistas o ciertos lugares científicos que también han encontrado, ¿no? Y de hecho algunos son pueden investigar, son de origen científico o hallazgos científicos, vaya, así que pues no son sacados de la manga tampoco. Ya que si lo quieren desmentir o negar, pues ya son cosas diferentes. Así es. Yo creo que ya despidiéndonos y agradeciéndoles una vez más que hayan llegado hasta aquí. Recuerden que obviamente nos gusta que nos expresen su punto de vista, y ahora sí que si les ha gustado y tienen alguna recomendación, ya sea para algún tema en específico, pues también se les agradece. Y pues bueno, ya sin más, vuelvo a reiterarles, no asuman nada y cuestionense todo. Realmente yo les diría, más allá de lo que podemos decir aquí, cuestionense por qué hay tantos contrastes entre el canon, y dentro del canon hay muchos contrastes, se contradicen entre un versículo y otro, e inclusive, ¿no? Yo siento que podría complementar obviamente algunos libros, lo que viene faltando, ¿no? De la vida de Jesús, el cual pues sí sería como que muy importante, y hay reglas o a lo mejor ideas muy importantes dentro de estos libros apócrifos. Pero bueno, yo creo que también todavía va a haber una parte más, aparte de esta tercera parte del iceberg de la Biblia, el cual nada más nos enfocamos en algunos libros apócrifos. De hecho, nos faltaron todavía bastantes, pero considero que estos serían los más importantes o los que tienen mayor importancia, precisamente a que si la mayoría de la gente conociera estos datos, cambiarían como tal el dogma religioso. Pero bueno, ya sin más y sin hacer más más show, más circo, yo creo que nos despedimos. Les agradecemos a todos que hayan llegado hasta aquí.
No sin antes recordarles que somos nivel 1. Yo soy Neox. Y yo Malboro. Hasta la próxima. Sí, gracias.